Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Pueblada. Los y las vamos a acompañar hasta las 8:50, como todos los sábados, en esta queridísima Radio de las Madres, la AM530, junto a Primelli y Gasti Carduz. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la oyentada? ¿Cómo andan ustedes, Chino, Pri? Bueno, saludarlos a todos y todas. Y acá en la 530, la Radio de las Madres, un sábado más, con el orgullo de poder estar acá en esta radio tan importante. Buen día Chino, buen día Gasti, buen día a toda esta audiencia que nos acompaña un sábado bien temprano, hoy con más frío que nunca, al menos yo debo decir, y con muchas ganas de arrancar tomando el primer mate de la mañana y de charlar un poquito sobre todo lo que viene pasando en nuestro bellísimo y tan rarísimo país Argentina. ¿Vos cómo estás, Chino? Bien, también con frío, un poquito menos que ayer, pero bueno, días muy fríos sin lugar a dudas, y con mucho para contar, para conversar sobre, bueno, tratando de explicar lo que pasa, como decía Eve, en aquel último jueves en el que pidió que armemos una pueblada. Escuchábamos recién el audio que siempre utilizamos de cortina del programa con fragmentos de ese último jueves de Eve en la plaza, ya por noviembre de 2022. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo honor, vamos a hablar un poco de lo que estuvo pasando en la Argentina. Vamos a tener una conversación también con Adriana Alipi sobre nuestro río Paraná, sobre nuestra vía troncal navegable, comúnmente y de mala manera llamada hidrovía. Eh, Porque bueno, se concretó también algo de lo que venimos charlando, pero que bueno, ya es efectivo, que es la adjudicación a la empresa belga Yandenul eh, de, de, la, de la vía troncal navegable por 25 años, es decir, hasta el 2051. Eh, la empresa belga tiene la concesión de Río Paraná, su dragado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre qué implicancias tiene, sobre la importancia para la economía nacional, sobre qué impacto puede tener esta decisión, tanto en términos ambientales como de soberanía política y de política económica, hasta el impacto ambiental de esta medida y bueno, y mucho más. Así que también esperando con ganas esa conversación con Ariadna. Sí, así es, porque bueno, si hablamos de la vía navegable troncal, tenemos que hablar del gobierno nacional, un gobierno que juega para sus amigos y es para los ricos, como ya lo sabemos, porque relacionado con Jean Denur estamos hablando del consorcio de los hermanos Neus o los hermanos News, que son amigos de Santi Caputo, amigos de compartir campos y actividades de millonarios, no amigos de trabajar para bien del pueblo o alguna cosa así. Ya lo hemos hablado a campo helado, hemos hecho algunos informes y vamos a estar profundizando sobre la situación de la vía navegable troncal, y de todo lo que viene pasando, como decía el Chino, en Argentina, y algunas noticias también internacionales, como hacemos siempre en Puebla, porque si algo pasa lo vamos a venir a contar y vamos a venir a charlarlo acá la 530, que como siempre los vamos a estar acompañando a las 8:50 y que ya está activo el chat de YouTube, la transmisión de YouTube, para que nos puedan seguir desde ahí, lo puedan compartir con nosotros, ponerle me gusta, dejar un comentario en la cajita de los chats para que los leamos y podamos charlar con ustedes de todo lo que vamos a ir hablando en el programa. También les invitamos a que nos manden un mensaje al WhatsApp de la radio al 11 3200 0530. Cuéntenos cómo están viviendo esta semana, cómo están viviendo en la Argentina de Milei estos últimos días y charlemos un poquito sobre todo esto que está pasando en nuestro bellísimo país. Y qué semana también, ¿no? Para hablar de todo lo que viene pasando, porque noticias, como siempre, no han faltado, novedades hay todos los días y hay novedades hasta de último momento, siempre dando vueltas, hasta los viernes a la noche, así que cómo no aprovechar este ratito de
radio para hacer un poco de reflexión, para pensar de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, y también para poder seguir hablando de la importancia de organizarnos en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo hoy. Así que, si les parece, arrancamos con alguna de estas noticias. De esta manera podríamos decir que arrancamos con Puebla. Algunas noticias y como decíamos vamos a hablar también de cosas que están sucediendo en otros países, como en este caso, y con mucho respeto vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela después de 2 potentes terremotos que sacudieron el centro norte del país y provocaron importantes daños en la infraestructura con edificios derrumbados, corte de energías y evacuaciones en varias ciudades. La peor situación se vivió en la ciudad de La Guaira, a la que la presidenta interina Delcy Rodríguez describió como una zona de desastre tras haber decretado el estado de emergencia. Primero hubo un sismo de magnitud 7,2 y apenas 39 segundos más tarde, hubo otro de 7,5. Los dos tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero se sintieron con fuerza en Caracas y otras regiones de territorio venezolano. El gobierno argentino expresó su solidaridad y ofreció asistencia sanitaria. Donald Trump anunció que su país está listo y dispuesto para asistir a Venezuela. Lo mismo hicieron otros líderes mundiales. Bueno, la verdad, profunda conmoción causó lo que está sucediendo en Venezuela, mucha solidaridad y obviamente la mayor de los deseos de que aparezcan quienes todavía están siendo buscados en las mejores condiciones posibles. Ya se está hablando de más de 900 muertos en este terrible momento en Venezuela, así que también pensar en que bueno, frente a estos momentos donde vienen pasando también tantas cosas, tantos embates en Venezuela, con toda la situación que se encuentran atravesando a través de todos los quehaceres de Donald Trump desde los principios de este año, también pensar en este momento que atraviesen una situación natural de este tipo. Bueno, nuestras fuerzas, como mencionabas vos, Gasti, también para atravesar estos momentos de la mejor manera posible con lo terrible que puede ser eso, ¿no? Así es, sí, un pueblo venezolano que viene sufriendo mucho, como decían. También hablaron de esto las madres, lo vamos a escuchar en un rato. Pero bueno, tanto una solidaridad expresada tanto en la marcha en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, como todos los jueves, la número 2515, como en la marcha organizada también en la ciudad de Mar del Plata. Y vía un comunicado que sacaron las madres de Plaza de Mayo esta semana, bajo el título Solidaridad con Venezuela, y que dice: las madres de Plaza de Mayo enviamos un abrazo muy fuerte y muy sentido al pueblo y al gobierno bolivariano de Venezuela ante la tremenda situación que están atravesando tras los 2 terremotos que se produjeron ayer y que dejaron centenares de víctimas y enormes daños materiales. Nos apena muchísimo esta situación tan injusta que se suma al atentado brutal contra su soberanía política que devino del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y primera combatiente Cilia Flores. Pero las madres que tantas veces hemos estado en ese país, la última vez hace exactamente un año, sabemos que la fortaleza, la organización y el carácter solidario de su pueblo que les permitirá sobreponerse a esta situación difícil. Fuerza Venezuela, ni un paso atrás. Asociación Madre de Plaza de Mayo y filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Porque bueno, lo decía Demetrio este jueves en la plaza, que se cumplía justo esta semana un año de aquella visita de las Madres de Plaza de Mayo a Venezuela, donde habían compartido con el presidente Nicolás Maduro, donde habían conocido también mucho de las experiencias que se vienen desarrollando allí. Conocieron la Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde
se interiorizaron también en el desarrollo de las cátedras libres Hugo Chávez Frías, que inspiran a las cátedras libres Eve de Bonafini, que realiza aquí la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, la Universidad Legítima, la Universidad en Lucha de la Madre de Plaza de Mayo, o para decirlo más sintéticamente, la universidad donde están las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, se cumplió un año de esta visita y las madres expresaron esa solidaridad tanto en este comunicado como en las marchas, con un pueblo que viene atravesando muchos pesares, pero que también tiene una gran fortaleza y una gran capacidad de levantar la frente y salir colectivamente de estas situaciones. Así que bueno, nuestra solidaridad y abrazo al pueblo venezolano que le toca padecer ahora esta tragedia y que bueno, esperemos que se sobrepongan pronto y que las muestras de solidaridad también se multipliquen poniendo por delante la tragedia y la empatía con un pueblo que viene sufriendo mucho y que viene padeciendo no solo desde este año, desde el secuestro y bombardeo en Venezuela, donde también La Guaira fue una de las zonas afectadas por las incursiones militares de los Estados Unidos en enero de este año, sino que viene padeciendo hace muchos años a raíz de los bloqueos y las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales. Además, en el Juzgado Federal número 3 de Córdoba, bajo la dirección del juez Miguel Vaca Narvaja, se ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI regularizar de manera inmediata el pago de las prestaciones básicas para personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. También la sentencia judicial surge tras constatarse demoras de hasta 5 meses y deudas pendientes desde diciembre de 2025, situaciones que el magistrado calificó como un acto arbitrario que vulnera derechos fundamentales de un colectivo vulnerable. Si bien el fallo busca proteger la sustentabilidad de hogares y centros de día, PAMI afirmó que no existe tal deuda y que los pagos correspondientes al mes corriente ya fueron efectuados. Bueno, seguimos hablando entonces de una situación donde, en este caso, las personas que son parte de la cobertura de PAMI, donde también de los distintos beneficios que se podían incluir en distintos programas pertenecientes al organismo, se encuentran ya hace mucho tiempo y desde el comienzo también del gobierno de Javier Milei con una situación de constante irregularidad y también de constante dejadez, digamos, del propio gobierno, de los propios organismos que no permiten la posibilidad de poder, sin ir más lejos, transitar una vida con acompañamiento en la salud, siendo esto algo que constantemente se ve, ¿no? Como algo que deja secuelas en la vida de las personas, aquellos adultos mayores que se encuentran quizás eligiendo qué medicación tomar y cuál no, cuando deberían tomar 2, cuando deberían tomar 3, porque se encuentran sin la posibilidad de cobertura, ni hablar de toda esa cobertura que se pierde hace ya un tiempo respecto de sus medicamentos, con la cobertura al 100% de PAMI, que en distintos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, se logra que haya una cobertura integral dada desde el gobierno provincial, pero que en otros espacios aún se ven sin esa posibilidad los adultos mayores, y particularmente en el caso ahora de Córdoba, bueno, cómo la justicia comienza a intervenir de alguna manera para que esto comience a suceder, ¿no? Así es, otra de las caras, quizás una de las más crueles de esta política inhumana y de ajuste de desguace del Estado, y que lamentablemente, si bien por supuesto es un fallo celebrable y que representa una buena noticia, como uno tampoco puede terminar de festejarlo o de creer que esto tendrá automáticamente un impacto en la vida de los afiliados involucrados, porque también sabemos y bueno, también aparecen las primeras declaraciones, las primeras respuestas del organismo,
que estamos frente a un gobierno, un poder ejecutivo que básicamente no le interesa, no acata lo que dicen los otros poderes, que lo hemos visto con muchísimas expresiones y experiencias a lo largo de este tiempo, pero que desoye lo que dice el Poder Judicial, que desoye lo que dice el Poder Ejecutivo y que se parece más a una autarquía, a una monarquía que a una república. Y después tienen el prurito, ¿no? de hablar en nombre de respeto de las instituciones y demás, pero bueno, esperemos que tenga impacto esta resolución, que se le reconozca este derecho a los miles de afiliados involucrados, pero también sabemos que bueno, para que pueda terminar de tener efecto, para que puedan transformarse tanto cada una de estas pequeñas cosas que se van poniendo en discusión, como la cuestión de fondo, que es la política nacional y el modelo económico. Lo que va a ser necesario también es un pueblo organizado y un pueblo movilizado y que salga también a defender sus derechos, que pueda ponerle un freno a este gobierno de Milei, como dice Carmen, ¿no? Si no antes, al menos que a partir del 11 de diciembre del año que viene haya un gobierno distinto en la Argentina. Tal cual, Chiro. Y hablando de Carmen y de las madres, muchas veces en este programa hemos pedido reflexiones o hecho las mismas sobre los 50 años que vienen por delante, ¿no? De las madres, de dónde vamos a estar parados en la lucha, de qué forma vamos a luchar, de por qué es importante luchar y por qué es importante seguir día a día pidiendo memoria de verdad y justicia. Y un ejemplo de eso es algo que voy a comentar ahora, también como una nueva noticia, que 70 años después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció la responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los asesinatos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956, en lo que hoy se conoce como el fusilamiento de José León Suárez. Bueno, muy importante esto, ¿no? Lo que quizás mi intención de marcarlo al principio de la noticia bueno, 70 años después sigue valiendo la pena seguir pidiendo memoria, verdad y justicia, sigue valiendo la pena luchar por, por lo que sucedió, por quienes han dejado hasta la vida, por una patria mejor, ¿no? Sí, total. Y se ve reflejado ahí, por un lado, la importancia de que haya personas que hayan podido llegar a la instancia judicial de por lo menos poder expresarse como fue con las familias de los fusilados de José León Suárez, que nunca antes habían sido citados a un tribunal para contar lo que habían vivido, sus familiares, para contar lo que sabían de la historia. Y eso es importante para poder también marcar un presente en este sentido, ¿no? Bueno, cuál es la importancia que tiene en el día de hoy en nuestro país también este tipo de sucesos que no deben volver a pasar nunca más, pero que el Estado no había aceptado su nivel de responsabilidad hasta la actualidad, ¿no? 70 años más tarde, decías vos, es un montón, es muchísimo tiempo y más allá de todo da la responsabilidad también, ¿no? De poder hacerse cargo de esto y también de cómo continuar para que no vuelva a suceder. Así es, y valga también la reivindicación, ¿no? Del muy valiente texto escrito también por Rodolfo Walsh un tiempo después, un año y pico después, Operación Masacre, donde narra los hechos vinculados con estos fusilamientos a partir de ese encuentro ese primer encuentro con el fusilado que vive, después los encuentros posteriores con otros sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez, y bueno, esa investigación que también permitió esclarecer, permitió que se conozcan estos hechos, que son parte también de otros hechos de violencia y otros hechos de autoridad que al igual que hoy eran llevados a cabo en nombre de la libertad, ¿no? La revolución autoproclamada libertadora, la fusiladora que había comenzado con aquel bombardeo sobre la Plaza de Mayo y el asesinato
de sus propios compatriotas, y que, bueno, en nombre de la libertad también llevan una política de, eh, de manejar un Estado en favor de los poderes económicos concentrados. Sí, total. Y también esta semana tan movida y tan movilizante en general, un poco estuvimos charlando la semana pasada sobre esta noticia, pero bueno, poder volver a retomarla un poco. En medio de toda la investigación judicial sobre su patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni, él mismo anunció hace un par de días que el diputado Adrián Rabier será el nuevo vocero presidencial. Ya charlamos la semana pasada sobre cómo hubo algunos tweets viejos circulando sobre críticas entre él y Javier Milei, las formas del presidente de la Nación, que bueno, ya sabemos que no son nuevas, sino que vienen desde hace mucho tiempo. Particularmente Adrián Rabier es economista y está identificado con la escuela austríaca y es el coautor de uno de los libros con Javier Milei. Y es interesante también que fue director de la Fundación Faro y que preside La Libertad Avanza en La Pampa, de donde es su banca de diputados, era porque ya renunció a la misma, y el reemplazante de Rabier en la Cámara estaría siendo Martín Matzkin, cercano a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Algo también interesante es recordar, ¿no? Y lo veíamos hace unos días, por ejemplo, con una de las notas que le había hecho en su momento Arity Jalad, compañero del Destape, cuando se empezó a hablar de la reforma laboral y él, siendo diputado, le contestaba respecto a datos que no tenía, pero que él sabía que eran así sobre la industria del juicio, y lo que dejó demostrado fue que posterior a eso el gobierno nacional pidió que por favor nadie más salga a dar ninguna declaración respecto a la reforma laboral. Entonces eso nos habla también de una pauta para comenzar, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar va a querer ser el vocero presidencial de nuestro país? Y desde qué lugar también va a tomar la responsabilidad de hacer las conferencias de prensa, de poder comentar el rumbo del gobierno, que pareciera que tiene que ver un poco con levantar la figura económica del mismo y de cómo se vienen supuestamente haciendo todas las cosas bien respecto a temas relacionados a la inflación y a temas relacionados específicamente con todo el mundo, más que nada de la macroeconomía, porque de la micro sabemos que si hablamos en general todo el mundo va a decir, che, me parece que estás un poco equivocado, ¿no? Así es, de hecho ya ha declarado que no se va a pronunciar o que no va a hablar en estas instancias acerca de las causas judiciales que atraviesa el gobierno, y bueno, un movimiento también que se suma a toda una serie de especulaciones y de algo que solo con el tiempo lograremos saber y comprender, de por qué se demora tanto con la remoción del cargo de Adorni. Lograron esta semana que no se obtenga el quórum en la Cámara de Diputados para que se vote la interpelación de jefe de gabinete, y a últimas horas de anoche en los medios de comunicación circulaba también la versión, el rumor de la posible renuncia de Adorni y la designación de un nuevo jefe de gabinete de ministros tras muchísimo tiempo, creo que muchas semanas, si no meses ya, de que se conozca también el escándalo que involucra al jefe de gabinete, y que le pega, por supuesto, al gobierno nacional, y que da cuenta también de una lógica de corrupción en el gobierno nacional que ya le era harto conocida y que ya teníamos otras experiencias para atestiguar, pero que sin embargo el presidente Milei, que tantas veces había pronunciado tan vehementemente acerca de la corrupción en el Estado y demás, no tomaba medidas al respecto. Bueno, tras varias semanas de dilación de resolución de este tema, circulaba ayer la versión de este cambio en la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. Así es, y un tema que ya adelantamos en Pueblada y lo veníamos comentando es la privatización de la
mal llamada hidrovía, el gobierno confirmó la adjudicación a la empresa belga Jan de Null y a su socia argentina Servimagnus de la privatización más grande de esta gestión, la concesión por 25 años de la vía navegable troncal sobre el río Paraná, mal conocida como hidrovía. Es el corredor por donde pasa cerca del 80% del volumen exportador argentino. Distintas organizaciones reclaman por el impacto ambiental y la falta de soberanía que genera este nuevo contrato. Ya lo veníamos charlando en Puebla durante todo este año, que esto podía llegar a suceder, que estaban en licitación, que el gobierno quería favorecer de alguna forma, le interesaba que Yandelul sean los que se queden con esta concesión de 25 años, recordemos, porque hay relaciones políticas, porque hay vínculos políticos, pero bueno, estamos hablando de una entrega de la soberanía por parte del gobierno de Javier Milei, una vez más, en este caso a una empresa de origen belga, pero que también tiene relación con empresarios argentinos y con funcionarios de este gobierno. En un ratito nomás estaremos profundizando sobre este tema con Ariadna Alipi. Ella es periodista y es parte de la red de medios digitales que ya podríamos decir que es amiga de la casa, con todas las veces que la hemos llamado para consultar respecto a este tema, y experta además, es nuestra experta en el tema al menos. Y también queremos mencionar que en Argentina se viene registrando un récord histórico durante 2025 de los suicidios, una cifra que triplica la cantidad de homicidios dolosos ocurridos en el mismo periodo y sitúa la tasa nacional en 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, con Entre Ríos, San Luis y Salta como las provincias con los índices más elevados. Y en este caso en particular, el médico psiquiatra Demian Rondante advirtió que este fenómeno multicausal refleja tanto un marcado padecimiento social como deficiencias en el acceso al sistema de salud, destacando que el 80% de las personas manifiesta señales de alerta antes de un intento que suele ser desatendidas por el entorno. Ante la magnitud de la crisis, el especialista enfatizó la urgencia de implementar políticas públicas integrales y romper el tabú mediático para abordar de manera articulada una problemática de salud mental que hoy supera ampliamente la violencia criminal en el país. Sobre esto sabemos que es un tema sensible, la salud mental, que es un tema que es muy complejo de abordar, que, como se menciona en el artículo, es multicausal y que está atravesado también por un contexto social, económico, político del país que nos invita, ¿no?, constantemente a la soledad, a quedarnos encerrados dentro de nosotros mismos, pero también sabemos que es fundamental en este tipo de momentos poder encontrar redes afectivas y redes que nos puedan convocar y conmover para también ser parte y no quedarnos solos y solas en estos espacios. Así que sabemos que para este tipo de situaciones es mucho más complejo de lo que parece, pero les invitamos a que puedan acercarse, ¿no?, a las distintas redes sociales, barriales que existen en los distintos lugares todavía, que son las que vienen sosteniendo también la posibilidad de espacios de encuentro para poder charlar sobre este tipo de temas que es tan importante en el día de hoy y que lo ha sido siempre, pero hoy más que nunca con la visibilización que tiene. Así es, un dato alarmante, muy grave que tiene que llamarnos a la reflexión, que impacta con mayor profundidad quizás en los y las jóvenes, y que tiene que ser también un movilizante y un llamado de atención, no solo para uno en tanto en resguardo de la propia salud mental, tratar de encontrar abrigo en estas redes y en los vínculos que nos acompañan y nos rodean, sino también nos tiene que movilizar en tanto saber estar del otro lado, ¿no? Y también estar atentos en nuestros vínculos y en las personas con las que convivimos, con las que compartimos, también detectar situaciones y tratar de dar una mano. Que en este contexto tan complejo, con esta problemática que está creciendo y que seguramente encontrará salidas si logramos organizarnos y trabajarlo comunitariamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más Pueblada. Tenemos para hablar sobre la concesión de la vía troncal navegable. Tenemos todavía para hablar sobre lo que fueron las marchas de la Madre Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata.
mucho más, así que quédense un ratito y ya volvemos, pero antes no queríamos dejar de mencionar algo también, una sola cosa más que ha pasado esta semana que es fundamental, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de las universidades públicas nuevamente. En este caso en particular, los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosengratz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que ordenaba al gobierno cumplir con la aplicación de los 2 artículos de la Ley 27.795 que indican que se debe actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, lo mismo que las becas Progresar, Manuel Belgrano y de enfermería, entre otras. Si bien aclararon que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, por eso desestiman el pedido de excusación del Gobierno Nacional. Por lo tanto, intimaron al Poder Ejecutivo a que puedan hacer efectivo el depósito. De esta manera, nuevamente se tiene que celebrar un poco este fallo, pero también pensar en las instancias de organización para que efectivamente el Gobierno Nacional se haga cargo de lo que tiene que hacer, cumpla con lo que le piden las universidades, que no es más que hacerse cargo de la ley, y bueno, y también seguir pensando en la recomposición salarial de los docentes y no docentes que vienen atravesando situaciones recontra complejas en este contexto y de todas formas siguen dando todo su amor, su cariño, su compromiso con los estudiantes para cumplir con su labor. Sin duda, hay una conquista que no se logra solo por el hecho de que sea justa o de que sea lo que corresponde, sino que también contó con enormes movilizaciones, con una gran concientización y salida a la calle por parte no solo de la comunidad universitaria, sino de un pueblo argentino en su conjunto que tiene a la universidad pública como uno de sus grandes orgullos y lo ha defendido en las aulas, en las facultades, pero también en las calles cada vez que tocó movilizar contra un gobierno que se negaba a aplicar una ley que había sido votada, que el gobierno había vetado y que luego había sido revalidada por la Cámara con la amplísima mayoría, mayor a los 2/3 que exige la ley para aprobar una ley luego del veto. Aún así lo lograron, el gobierno se negaba a aplicarlo y ahora esta definición de la Corte Suprema de Justicia que esperemos que el gobierno cumpla. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. A las madres las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pero hace faltan voces. En la Radio de las Madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 7:41, volvemos con Pueblada. Y bueno, este programa, Carmen lo decía, la vamos a escuchar en un rato. Pero decía Carmen, ¿no? Que por supuesto el árbol no puede tapar el bosque. No, creo que decía que el mundial no puede tapar el sol, pero que no por eso hay que dejar de disfrutarlo. Y que ella lo está haciendo, que está viendo todos los partidos. Y así que bueno, Gasti, vamos a actualizar un poco cómo viene. Perdón, este pero ¿qué mundial? es todos los partidos? O sea, ¿Carmen está viendo todos los partidos de Argentina Si o está viendo...? si hay un partido un jueves como a que las hace 3 de la zapping tarde, no creo que lo vea. ¿Pero hace zapping y ve el No lo partido sé, que no lo haya? sé. Ah, Le bueno, preguntamos me interesa la saber eso. semana, pero dijo que estaba viendo muchos partidos. Ok. Lo dijo el jueves en la plaza. ¿Y cómo estamos? Y así debe ser, porque es un mundial que arrancamos contando de 48 equipos, lo cual hay una variedad de partidos muy grande. Para quienes todavía no están enganchados con el mundial y no saben la dinámica, les cuento que siendo las 7:42 de la mañana, en el día de la fecha ya sucedieron 2 partidos. Ya se jugaron Egipto-Irán y Nueva Zelanda-Bélgica. El primero con un empate 1-1, donde Irán sobre el final casi se lo gana a Egipto consiguiendo la clasificación, pero luego el VAR decidió que así no sea. Y Nueva Zelanda que perdió 5-1 con Bélgica, un Bélgica que también asegura su clasificación a una nueva ronda que va a arrancar nada más y nada menos que en el día de mañana. ¿Por qué en el día de mañana? Porque hoy, sábado 27, completan los partidos de la fecha 3 del Mundial, es decir, el último partido de la fase de grupos, donde todavía falta que jueguen Croacia, Ghana, Panamá, Inglaterra, Colombia, Portugal, partidazo a las 20:30, República del Congo, Congo es, Congo contra Uzbekistán, Argelia contra Austria, y para cerrar la fecha a las 23 horas, Jordania contra Argentina, en un partido que bueno, esperamos ver un ratito Messi, muchos cambios, una Argentina que va a hacer rotar a los jugadores para liberar cargas musculares y también para probar conceptos técnicos y futbolísticos de cara a 16avos de final, donde ya tenemos rival por la derrota que sufrió la selección de ayer, en el día de ayer, la selección de Uruguay frente a España. El rival de Argentina en la próxima llave será Cabo Verde. Y podemos contarles que la representación latinoamericana, es decir, los equipos que clasifican por Conmebol, salvo Uruguay, todos estarían dentro de la próxima llave. Ecuador clasificando como el mejor tercero, Paraguay también haciéndolo de esa manera, y Colombia y Argentina clasificando junto con Brasil como cabeza de sus grupos. Mundial que, bueno, da mucho para hablar. Todavía falta que se cierre esa lista de mejores terceros, en donde pueden entrar equipos como Escocia, Argelia, Austria, que todavía tienen que jugar, Croacia mismo también. Pero bueno, ya ha dejado mucho que hablar con lo que sucedió ayer entre España y Uruguay, donde Uruguay, una selección que no era de las favoritas, no era de las candidatas, pero es una selección histórica, se ha quedado afuera nada más y nada menos que en fase de grupos, en un mundial donde el tercero clasifica, los mejores 8 terceros, mejor dicho, clasifican. Bueno, Uruguay ni siquiera así lo ha conseguido, se ha quedado afuera,
y ya, bueno, ya empiezan a darse los cimbronazos del Mundial, ¿no? Que a partir del día de mañana, es decir, del domingo 28 con el partido de Sudáfrica-Canadá, empieza la eliminación directa. Es decir, el domingo ya sabemos que uno de los equipos que va a jugar se queda fuera. Así que bueno, tremendo, épico el pase de Ecuador que logró ese triunfo con Alemania. Contra todo pronóstico, luego de no tener buenos resultados en partidos que a priori parecían más accesibles, logró la clasificación ahí sobre el final con ese partido contra una potencia como lo es Alemania, y bueno, un buen pasar y buen momento de los equipos latinoamericanos, con excepción, como decías recién, de la selección uruguaya. ¿Y qué podemos hacer para seguir metiéndonos en clima mundialista? Además después de alentar a la selección en el día de hoy, ¿no? Y el clima mundialista para mí hoy arranca a las 20:30 con Colombia-Portugal, porque puede volver si gana Colombia lo pone claramente como un candidato en este mundial, una selección que es muy fuerte, viene con una gran revelación en el mundial, juega con Portugal, otra de los candidatos, así que ya a las 20:30 tenés la primera cita. A las 23 horas, como decía el Chino recién, juega la selección argentina. Pero si todavía estás manija, te quedaste con ganas, este es el programa que tenías que escuchar, porque te voy a invitar a algo que la verdad me da mucho orgullo poder invitarlos, que es que desde el MF Cultura están realizando a 40 años de México 86 jornadas para revivir la gesta histórica del seleccionado argentino y la figura eterna de Diego Armando Maradona. Estas actividades coronan, por decirlo de una manera futbolística, a las 19 horas con un espectáculo donde va a estar Alejandro Apo y el fútbol contó un cuento, pero va a haber actividades desde las 16 horas. Patea tu penal con Capital Nacional del Fútbol, actividades recreativas y deportivas, el gol del siglo, experiencia inmersiva de realidad virtual, revivir la jugada de Maradona frente a Inglaterra. A las 18 horas, proyección Héroes, el fin oficial de la tercera Copa del Mundo, la selección argentina campeona del mundo en México en 1986, y el fútbol contó un cuento, presentación y charla de Alejandro Apo a las 19:30. Pero si todavía no te convenció mi invitación, acompañarnos en YouTube con el audio y video, y si no en la radio, escuchando una invitación de quien para mí, por lo menos, para hablar de fútbol, para hablar de Maradona, una de las 3 voces más autorizadas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quiero invitarlos a una tarde muy especial este domingo 28 de junio. A las 18 vamos a ver todos juntos Héroes, porque vamos a proyectar Héroes, la famosa película de la hazaña lograda por el seleccionado argentino en el Mundial 86. Y a las 7 de la tarde nos vamos a encontrar para hablar de la pasión por el fútbol, de la memoria de aquella hazaña inolvidable y por supuesto del más grande de todos, Diego Maradona. Además, durante toda la tarde va a haber actividades recreativas, experiencias inmersivas para disfrutar en familia. Los chicos van a poder jugar, divertirse. Los espero para vivir juntos una jornada llena de fútbol. No se la pierdan. Los espero el domingo 28 de junio para vivir el fútbol como es el fútbol, apasionante. Bueno, lo escuchábamos entonces, la invitación a 40 años de México 86, Alejandro Apo invitándonos a todas las actividades que leíamos anteriormente. ¿Dónde se va a llevar adelante esta actividad el día domingo? Bueno, en Colón 1133, en Colón 1133, Centro de Experimentación Audiovisual en Avellaneda. Desde las 15 horas ya se puede ir ingresando. Qué hombre, ¿no? Qué voz que tiene Alejandro, un tipo con tanta historia, con tanta trayectoria y muy humilde, porque quienes han podido contactarlo siempre está dispuesto a dar una mano con las cuestiones sociales, con su voz para locuciones, para videos, para lo que sea. La verdad, un gran periodista.
Bueno, en el día de mañana desde las 15 horas, entonces en Avellaneda, Colón 1133. Gran actividad para seguir metiéndonos en clima mundialista y recordar también los 40 años de aquel Mundial de México 86. Domingo 28, claro, vamos a estar en las vísperas, el lunes 29 se estarían cumpliendo los 40 años. La semana pasada recordábamos también los 40 años no de la conquista del Mundial, sino del partido con Inglaterra y el gol del siglo del Diego. Y entre otros temas, quizás no tan lindos como para hablar, como una actividad como la que mencionaba Gasti recién, también queríamos no dejar de mencionar justamente, no dejar de traerlo acá a este espacio también colectivo, donde reflexionamos y donde nos damos un ratito para pensar en dónde vivimos y qué es lo que estamos buscando de nuestra propia sociedad. Hacer mención a algo que ha sucedido esta semana, que tiene que ver con la represión policial, la persecución constante de la policía del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y particularmente, ya lo hemos visto, ¿no?, en términos de generales con los vendedores ambulantes, con aquellas personas que trabajan en la calle en general, pero particularmente en la semana que ha transcurrido estos días, con las trabajadoras sexuales que están en los barrios de Constitución y alrededores. Pero quien puede contar un poco mejor qué es lo que ha sucedido es la propia protagonista de lo que ha pasado esta semana, que es Georgina Orellano, y para eso la vamos a escuchar ahora. Compañera, vamos a quemar todos los tachos que se nos da la gana. Nosotras nos encontrábamos ayer en el Hotel Río de la Plata, porque a las 4 de la mañana nos enteramos por un grupo de WhatsApp que en el pasillo del primer piso el SAME había constatado el fallecimiento de nuestra compañera Rachel. Empezamos durante todo el día a intentar hablar con el encargado del hotel, con los vecinos y las vecinas, y lo que nos devolvieron y lo que nosotras reconstruimos es que es un poco lo que venimos hablando de la ruptura del tejido social. Digo, 3 pibitos precarios en situación de calle, con consumo problemático, le pusieron algo en la bebida que estaban compartiendo para robarle y se pasaron de mambo. Y es muy difícil para nosotras. ¿Qué pedimos frente a eso? Porque no queremos ni castigo para los pibes, no queremos tampoco cárcel para los pibes, pero también queremos justicia para Rachel. Y en ese pedido de justicia, para que no vuelva a pasar, es que nos convocamos a las 8 de la noche en la puerta del hotel, prendiendo vela, un ritual que siempre hacemos, que es nuestro, que así despedimos nosotras a nuestras compañeras muertas. Y lo que terminó sucediendo fue que mientras nosotras despedíamos a nuestra compañera, alguien del hotel sale y cuelga un cartel, habitación disponible, como que la vida nuestra no vale nada. Y frente a esa provocación que sentimos, fue que reconocemos que prendimos un tacho de basura y que no puede ser todo el operativo violento, desmedido, donde nos golpearon, donde a mí me detuvieron adentro del hall del edificio de mi casa, que nos persiguieron, porque le importa más la vida de un tacho de mierda y no la vida de nuestras compañeras. Vamos a quemar todos los tachos que se nos da la gana. Nosotras vamos a seguir quemando tachos. Vamos a seguir en la puerta de los hoteles, vamos a seguir exigiendo justicia. Digo, nos imputan amenazas porque se sienten amenazados los efectivos policiales. Y lo que se sienten amenazados porque las putas no nos callamos más. Se sienten amenazados porque estamos organizadas, se sienten amenazados porque nosotras, desde hace muchos años, resolvimos colectivamente que no le pagamos más a la policía de Constitución. No contarán más con las coimas policiales. Aunque nos detengan, aunque nos armen causa, aunque nos digan que somos inclusive defensoras del narcomenudeo y el narcotráfico. Digamos, hay una decisión política de evitar esa incomodidad, de evitar ese dolor y de bancarnos la que venga, porque en el medio está la vida de nuestras compañeras. Entonces nosotras fuimos presas porque prendimos un tacho de basura, porque alguien fue y colgó un cartelito que decía habitación disponible en un hotel donde nuestra compañera todavía el cuerpo sigue en la morgue. Escuchábamos entonces el relato de Georgina Orellano contando un poco de lo que había sucedido luego de que la liberaran, porque la habían metido presa durante la noche anterior sin ningún tipo de causa judicial real armada, sin ningún tipo de posibilidad de defensa de sí misma, porque además todo esto sucede dentro de su propio domicilio,
cuando se la llevan del mismo. Y bueno, lo contaba muy bien, ¿no? Simplemente frente a una situación de desigualdad, de violencia constante, una situación donde una compañera de ella se encuentra sin vida, lo que definen, lo que hacen es hacer un ritual, ¿no? Esto que hacen las organizaciones colectivas, no pasa nada, Chino. Y frente a esta necesidad de hacer un ritual colectivo, ¿no? También de despedida de una compañera, cosas que son parte también de las propias organizaciones, lo que hace simplemente la policía de la ciudad es, ¿no? Encontrarse en una situación de constante represión y frente al enojo, ¿no? La angustia, la pérdida de una compañera y el constante ninguneo, donde el mismo hotel donde la misma vivía se automáticamente cuelga el cartel de habitación disponible como si no hubiera pasado, la policía se acerca y detiene a quienes habían prendido fuego un tacho como situación de inseguridad en la vía pública, ¿no? O esto es lo que manifiestan. Y lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Victoria Montenegro, quien es ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente militante por los derechos humanos y que acompaña hace muchos años ya a la lucha de las trabajadoras sexuales. Y decía lo siguiente, Victoria, sobre este hecho. Bueno, esta semana, tristemente, ¿no? Y una vez más vimos cómo frente a reclamos que tienen que ver con la seguridad, con el respeto por la integridad de las personas, en este caso de las trabajadoras sexuales, y frente a una muerte que fue acompañada con mucha violencia por parte de la policía de la ciudad y en una asamblea que hicieron las compañeras de AMAR, inmediatamente finalizada la asamblea y cuando las compañeras ya se dirigían a sus hogares, a sus destinos, la policía de la ciudad sin orden de allanamiento ingresa ya en la propiedad, en la casa de Georgina Arellano, la compañera secretaria general de AMAR, y bueno, y la detiene de una forma muy violenta junto con otra compañera, Victoria, que también es brutalmente golpeada por la policía, y bueno, y a las cuadras también a Estrella, ¿no? Y estuvieron detenidas toda la noche. Recién al otro día Georgina y Vicky recuperaron la libertad. Y bueno, la denuncia que nosotros venimos haciendo, ¿no? Hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires viene creciendo la violencia institucional y en estos últimos meses particularmente el jefe de gobierno entendió que llevar adelante, que montar, que guionar una lógica de entre un millón de comillas, ¿no? De seguridad, entendiendo el despliegue policial violento y en este caso demostrándonos que un tacho de basura vale más que la vida de una persona y sobre todo si esa persona es una trabajadora sexual, migrante, lo más castigado de la sociedad. Bueno, hay dos opciones, o mirar para otro lado o comprometerse con quienes más nos necesitan, ¿no? Hay quienes, bueno, militamos por los derechos humanos y abrazamos principalmente a quienes más necesitan que sus derechos sean respetados. Bueno, estuvimos ahí presentes acompañando a las compañeras y también organizándonos de cara a poder no solo denunciar la violencia del gobierno de la ciudad, sino organizarnos para protegernos. Bueno, y escuchábamos ahí a Victoria Montenegro, ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y ante todo militante por los derechos humanos, que comentaba, ¿no? Un poco también la situación en la que se encontraron atravesadas tanto Georgina como sus dos compañeras, particularmente en el caso de Estrella, que fue la última detenida y fue detenida en la calle. También hubo una situación, ¿no? Ya de mucho más manoseo policial que tiene que ver con el hecho de haberla hecho desvestirse en el medio de la calle, y todo ese tipo de situaciones que lamentablemente quienes se encuentran ejerciendo trabajos en la vía pública, quienes se encuentran siendo poco estéticos, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires, estas personas se encuentran ya acostumbradas a estas situaciones constantes, pero lamentablemente teniendo también que organizarse constantemente contra todos estos sucesos que tienen que ver y que se enmarcan constantemente, ¿no? En un operativo de higienización de la ciudad, en un operativo de limpieza de las calles, contra todo lo que no sea supuestamente puro, ¿no? Todo lo que no sea lindo, todo lo que no se vea blanco, resplandeciente, y donde todas las interseccionalidades se juntan, como mencionaba también Victoria, donde
No es lo mismo si te para un patrullero cuando sos blanca, cuando sos cis, cuando sos migrante, cuando sos pobre, que cuando sos rica, que probablemente si sos rica, si sos blanca, si sos cis, si sos hegemónicamente bella, probablemente la policía no te pare. Lo mismo que pasa con los pibes cuando los ven en conjunto deportivo o en traje. Y frente a este tipo de situaciones que se manifiestan constantemente, ¿no? Con la policía de la ciudad también como si fueran dueños del espacio público, y con la policía de la ciudad también haciéndose cargo como también si fueran de alguna manera no solo dueños del espacio público como mencionaba recién, sino también dueños de la vida de las personas. No tienen ningún problema en hacerse cargo de que sin identificación vayan a levantar en un patrullero una piba o que vayan a cagar a trompadas a alguien. Y frente a este tipo de situaciones donde también estos espacios como AMAR se organizan, bueno, aparece una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con el miedo también de la propia policía, el miedo también del propio gobierno de la ciudad, en este caso en particular, a no poder, ¿no?, contra todo eso, a quedarse a un costado, porque saben que la organización colectiva es mucho más fuerte. Pero frente a eso lo que deciden hacer entonces es, bueno, vamos a meter presa a la persona que es la cara visible de este espacio, para también poder seguir disciplinando a otros y a otras y que no puedan hacer nada al respecto, ¿no? Y también pensando en esta cosa de lo que se supuestamente consideran la barbarie, ¿no? Esa cosa que mencionaba Jorge Macri hace un par de semanas nomás con el operativo Muralla contra la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contra esa barbarie de la provincia de Kicillof que hablaba y demás. Y cómo se enmarca todo esto también en un contexto de donde la crecida de la violencia institucional también fomenta a que una solamente pueda, en este caso, pagar coimas para sentirse que va a estar mejor, que va a estar más libre, como si fuera que la policía en ese aspecto no va a volver a hostigar, cuando sabemos que lo único que genera eso es un círculo de violencia constante también que no se termina. Entonces, frente a este tipo de contextos, pensar, ¿no?, cómo la organización colectiva acompaña, ayuda, genera también este tipo de instancias que quizás sin una organización atrás, estas 3 compañeras seguirían detenidas hoy. Quizás sin una organización tan grande de personas que han ido a acompañar a las comisarías, a la alcaldía donde estuvieron detenidas, si no fuera por ellas, por todas esas personas que se vincularon, ¿no?, alrededor de ese espacio, quizás hoy no estaríamos hablando de lo mismo en este sábado por la mañana, pero también pensar en esto de la organización, ¿no?, y la importancia que tiene la misma respecto a las formas que queremos construir, ¿no?, en esta idea de, bueno, el respeto de los propios rituales de las organizaciones cuando situaciones de este estilo, como lo que ha sucedido con una compañera que ha perdido la vida y de una forma muy injusta, que tiene que ver con el tejido social arrasado que hay en nuestro país, bueno, también pensar cómo acompañamos este tipo de situaciones para que, está bien, no suceda una situación de constante punitivismo, que es lo que plantea Georgina, que tampoco es la idea, porque sabemos que el contexto nos rodea y que nos tenemos que hacer cargo de eso al respecto, pero también para que la vida de nuestras compañeras, de esas personas que ni siquiera consideramos compañeras porque las vemos y nos parecen ajenas, lejanas, porque no son como uno, porque viven más lejos, porque lo que sea, también valga la pena, ¿no? Y que no sea más importante un tacho de basura, como mencionaba ella. Y frente a esto, la importancia, como para mencionar también, que han tenido, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo en la organización colectiva, ¿no? En este tipo de organizaciones que se encuentran en espacios donde quizás nadie les abre la puerta, porque hay una realidad que atravesaron durante muchísimos años AMAR, hasta que la CTA las hizo parte también del propio espacio gremial, que es que se encontraban solas, ¿no? Se encontraban en soledad constante y con un prejuicio, ¿no?, de todos los espacios. Y cuenta una anécdota en algún momento Georgina que la visitaron a Eve desde AMAR y le contaron lo que hacían, esa historia de vida, cómo se habían empezado a organizar, y la propia Eve también, ¿no?, como vocera de los espacios más marginados, más humildes, que más necesitan, siempre ahí presente, fue quien les dijo, bueno, yo también quiero el carnet de AMAR, ¿no?, la primera afiliada, y creo que tengo unos taquitos adentro del ropero para salir con ustedes y acompañarlas cuando la policía las esté molestando, ¿no? Entonces, frente a todo este tipo de situaciones, con lo horrible que es también poder recordar la importancia, ¿no?, de las bases, la importancia también de todo eso que nos ha instalado y que nos ha traído las madres de Plaza de Mayo, sin ir más lejos, para seguir pensando en la organización colectiva y que estas cosas nos sigan sucediendo. Y también
quienes estamos del otro lado, quienes estamos en la vereda de enfrente, en algún costado, que estamos viéndolo desde otro lugar, poder hacer algo al respecto, ¿no? Cuando la policía también viene a pensar que son los dueños del espacio público, que son los dueños de la calle, que pueden definir quién vale más, quién vale menos, y según nuestro tipo de piel, según nuestra ropa, según a lo que sea que nos dediquemos, poder pensar entonces y poder marcar constantemente que, bueno, no son la autoridad de todo y que mucho menos son dueños de absolutamente nada, para demostrar que en todo caso, como ha demostrado la organización colectiva, las calles realmente son de quienes se organizan, de quienes salen a romper todo lo que haya que romper cuando hay que hacerlo, y también a denunciar este tipo de injusticias. Clarísimo, Pri, sobre denunciando esta situación de una violencia institucional, una política represiva que no solo es parte intrínseca del gobierno de la ciudad y de su gestión, sino que es aquello de lo que decide jactarse, con lo que decide hacer propaganda, mientras vemos como en la ciudad más rica del país pasan cosas como, por ejemplo, las escuelas sin luz y sin agua en el sur de la ciudad, en Villa Soldati, donde 800 chicos estuvieron sin clase durante 2 semanas, y tantas cosas, tantas injusticias que pasan y que Jorge Macri decide tapar haciendo gala de su política represiva y violenta. Nos vamos a ir una pequeña tanda de nuevo y volvemos con más Pueblada para seguir hablando de la concesión de la hidrovía, de nuestra vía troncal navegable y de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo de esta semana. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.
AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho horas 10 minutos, volvemos con Pueblada. Y antes de meternos en esta entrevista que tenemos ganas de hacer para poder conversar un poco sobre nuestro río Paraná, sobre la vía troncal navegable y actualizar un poco el estado de situación, no llegamos a pasarlo antes. Es una parte obligada para Pueblada poder pasar, como todos los jueves, como todos los sábados, parte de lo que ocurrió el jueves en la plaza. Vamos a arrancar con lo que fue la marcha número 2515 en Plaza de Mayo, con los discursos de Carmen Arias y Josefa Pina de Fiore en el cierre de estas marchas, y seguimos con Pueblada. Tenemos ahí, bueno, mientras lo buscamos, esta marcha número 2515 de las Madres de Plaza de Mayo, donde, iba a hablar Julieta Calmens, luego de lo que fue el Congreso de Salud realizado, que tuvo como sede la Casa de las Madres de Plaza de Mayo para su organización, y que como Julieta Calmens finalmente no pudo ir, al otro compañero, pero donde también las madres se refirieron, como decíamos antes y tal como lo hicieron en su comunicado, a la situación que atraviesa el pueblo venezolano y la situación que atraviesa también la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y las políticas que viene llevando. Se refirió también a la situación de Manuel Adorni y cerró, como siempre, diciendo lo que ya es una consigna. No sé si tenemos ahí el video ya para pasar, pero cualquiera, o el de Mar del Plata, si no, y pasamos para escuchar un poco la voz de las madres. Bueno, compañeros, compañeras, en primer lugar queremos solidarizarnos con el pueblo venezolano por los 2 terremotos que sufrieron ayer y por las pérdidas, las vidas que tuvieron en estos días. Es un pueblo muy combativo, muy solidario, y seguramente van a salir adelante. Con un presidente que fue secuestrado por Estados Unidos como Nicolás Maduro y su esposa, que siguen, ya no se sabe qué es lo que de ellos, no se pide por la liberación de un presidente que fue elegido constitucionalmente. Así que pedimos que se esclarezca, que lo liberen, y también, solidarizarnos con el pueblo venezolano. También nos alegramos porque liberaron a los 2 argentinos que estaban secuestrados en Libia, y por suerte ya están en Estambul, y veremos cuando lleguen a la Argentina qué nos dicen, porque las condiciones realmente de esas detenciones son inhumanas. Otra de las cosas que este gobierno, no sé, como ya uno no sabe cómo calificarlos, hipócritas. Cuando Caputo dice a los empresarios de la construcción: hay que perderle el miedo a que te vaya mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo miedo? Pero son caras rotas, hipócritas, crueles. No sé, el diccionario no basta para calificarlos. ¿Cómo hay que perder miedo si te va mal? Cuando ellos se están llenando las plata, se están llenando los bolsillos de plata con nuestro dinero, vuelven a pedir un endeudamiento de $5.000 millones, y aquí estamos nosotros
los jubilados, los pensionados, los discapacitados, con un bono de 70.000 pesos. Siguen con un bono de 70.000 con pensiones de miseria, que no se llega ni a 15 días. Y ellos dicen, hay que perderle el miedo a que te vaya mal. ¿Pero qué son? ¿De dónde ha salido esta gente, esta que no se puede creer? La verdad, son hijos de puta. Son hijos de puta. Criminales. Criminales. No se aguanta más. Hay que sacarlos a Milei y todos sus funcionarios porque ninguno se salva. Totalmente. Bueno, y están haciendo ajustes en los parques nacionales, en el INTA, donde se necesita realmente con los incendios que hay en los parques nacionales, están despidiendo a la gente. Se necesita a los pequeños productores rurales y están despidiendo el INTA, que es tan necesario para los pequeños productores. Pero claro, no les importa, regalan nuestras tierras, nuestra soberanía, dejan entrar libremente potencias extranjeras para que hagan lo que quieran con nuestro territorio. Por eso Milei se tiene que ir junto con todo su gobierno, pero no irse del país, sino a una cárcel, porque eso es lo que se merece, la cárcel indefinida. Así que bueno, lo único bueno es nuestro gobernador, que sigue haciendo obras, aunque sea pequeñas, porque también el gobierno nacional le ha negado el permiso para pedir un crédito de financiamiento para obras de infraestructura importantes. Sin embargo, bueno, se lo ha negado para seguir hundiendo la provincia, estrangulándola sin recursos, pero bueno, Axel está haciendo obras por lo menos en lo que es escuelas, viviendas y salud. Así que compañeros, hay que seguir luchando, como decimos las madres, esto no se resuelve solamente con conflictos y paros aislados, sino que tenemos que hacer un gran paro, movilización por tiempo indefinido para pararle a este gobierno lo que está haciendo, la pérdida de nuestra soberanía, de nuestras tierras, de nuestros recursos y la criminalización que realiza sobre nuestro pueblo. Así que compañeros, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Allí las palabras de Irene Molinari, madre de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata, en la marcha que realizan allí todos los jueves a las 16 horas en el centro de Mar del Plata, frente a la catedral, ¿no? Así es, en las puertas de la catedral, en la peatonal San Martín, también en diagonal a la municipalidad, se encuentra jueves tras jueves a las 16 horas la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Y bueno, vamos a continuar charlando esto en un ratito porque ya estamos en comunicación, está conectada con nosotros Ariadna Alipi para hablar, como decíamos, sobre la concreción de esta licitación, la adjudicación a la empresa belga Jan de Nul de lo que es nuestra vía navegable troncal sobre el río Paraná. Ariadna, buen día, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la llamada, como siempre. Acá estamos. Sí, bueno, ustedes comentaban recién escuchaba a Irene decir esto, bueno, por la entrega de nuestras tierras, por la entrega de nuestra soberanía, otra vez. Pensaba en del comienzo de esta gestión de Milei y lo que nos ha traído. Quizás lo de la vía navegable es lo menos grave porque es lo que iba a pasar en cualquier gobierno, pero bueno, otra vez nos enfrentamos a una privatización de nuestra vía navegable, que todos hablan solamente del comercio exterior nada más acerca de nuestra vía fluvial, pero
obviamente es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Decís que, bueno, que hubiera pasado en cualquier gobierno. ¿Cómo es eso? ¿O podemos proyectar, aspirar? Bueno, por supuesto ahora hay un compromiso, una concesión por 25 años, pero ¿podría aspirarse a que esto sea de otra manera? Yo creo que yo soy bastante pesimista en ese aspecto porque tuvimos la oportunidad y no hicimos nada. Las otras veces que he hablado con ustedes sobre este tema les he contado un poco cómo ha sido esa anterior licitación de la vía navegable. Para hacer un pequeño raconto, en el 95 se privatiza por primera vez. Nosotros antes gestionábamos por nosotros mismos la vía navegable a través de la Subsecretaría de Vías Navegables, a través de la vieja Administración General de Puertos, que hoy es la ANPIN, que se cambió una por otra, pero es básicamente lo mismo, nada más que la ANPIN tiene algunas nuevas adjudicaciones de derechos sobre puertos. Por ejemplo, lo que está pasando con el puerto de Ushuaia tiene que ver directamente con que a la ANPIN se le dieron otros derechos que la AGP no tenía. Pero bueno, nosotros tenemos privatizado desde el 95 con la gestión de Carlos Saúl la vía navegable. Se privatizó en manos de Jean Denul en una asociación que tenía con la empresa EMEPA de los Romero, perdón. Y estuvo concesionada durante 25 años, que fue el primer contrato, pero nosotros teníamos la oportunidad de, a la mitad del contrato, hacer una revisión. Esta revisión no existió, digamos, esto fue estamos hablando de los años 2007 y 2010, ahí hubo 2 puntos de inflexión donde nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una revisión y decir, bueno, podríamos llevar un camino a dar de baja este contrato, porque aparte teníamos con qué, porque había cosas que no se estaban cumpliendo. Digo, el primer contrato fue sin estudios de impacto ambiental. Nosotros teníamos una ¿cómo se llama? Un subsidio que le dábamos a Jean Denul, que después del 2002, en el proceso de cambio de gobiernos durante esos momentos, se dolarizan esos subsidios y Jean Denul pasa a cobrar unos 41.000 de dólares, una cosa así, igual era estrafalario el número. Y después nosotros tenemos esa oportunidad que fue durante la gestión de Cristina, pero teníamos en ese cargo de la subsecretaría, de la Secretaría de Vías Navegables, a Horacio Tetamanti. En ese momento existe esa oportunidad, no pasa nada, y después recordamos, tenemos en el 2014 una licitación del canal, la primera licitación del canal Magdalena, y después tenemos la finalización del contrato en el 2020, y en ese momento Alberto, mediante gestión de Antonio Aracre en la asesoría de gobierno, firman este decreto que se llama Decreto 949-20, que es lo que dicen las malas lenguas, es que está escrito estrictamente por Aracre y la mesa de enlace y algunos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que vuelve a extranjerizar la vía navegable, y ahí tenemos una apertura de licitación de comienzo de escribir pliegos y de empezar a hacer la nueva licitación durante los últimos meses de la gestión de Alberto. Ya desde el 2021 se sabía que la vía navegable se iba a volver a privatizar a extranjeros, porque no le permitían, mediante este decreto, la capacidad de gestionarla a los argentinos por nuestros propios medios. Entonces, yo lo que digo es, bueno, Milei viene a privatizar nuevamente la vía navegable en un contexto que es terrible, porque tenemos un marco de extranjerización de un montón de áreas de nuestro Estado nacional ya en estado grave, ¿no? En los 90 pasó lo mismo.
tuvimos la privatización de la vía navegable, pero antes tuvimos la extranjerización de nuestros puertos mediante una ley del 76 y la ley de puertos de 1992. Tenemos la destrucción de ELMA, que eran nuestras líneas marítimas argentinas, y por eso nosotros no tenemos barcos argentinos navegando en el río Paraná. Y después unas tantas otras reformas del Estado con la reforma de la constituyente del 94, que dan pie a que haya marcos regulatorios que permitan la extranjerización. Lo que sucede es que no hay ríos interiores en ningún lugar del mundo que sea serio, que sea manejado por extranjeros. Digo, Estados Unidos maneja sus ríos interiores, en Europa también. Entonces nosotros somos los únicos que estamos entregando nuestros ríos interiores, al igual que sucede en casi toda Latinoamérica. Digo, Jean de Null se ocupa de las vías navegables de una vasta cantidad de países de Latinoamérica, y ahora vuelve a ganar esta licitación de maneras que son fantásticas. La verdad es que es un cuentito como Jean de Null ha podido nuevamente ganar esta licitación, ahora en sociedad con Servimagnus, que es una empresa argentina de la familia Román, que es una familia que está dedicada hace mucho tiempo al trabajo de dragado y balizamiento, y bueno, siempre tiene su pata de la Argentina, digamos, de empresas argentinas para trabajar en conjunto, porque eso le suma puntos en la apertura de sobres mientras se está llevando adelante el proceso de licitación, que es básicamente el proceso de revisión, digamos. Claro. ¿Y qué a ver, concretamente, seguramente no es un tema simplificable, ¿no? Pero ¿qué significa la concesión cuando hablamos de que, bueno, el manejo de los ríos deja de ser del Estado para ser de un privado? O sea, bueno, de base entiendo que el Estado Nacional, esto como le paga a la empresa, a priori, como en términos en los papeles, por cuestiones vinculadas con el dragado y mantenimiento. ¿Qué más hay detrás o qué implican estas decisiones, estas concesiones? Bueno, el contrato es un contrato a riesgo empresarial que Jean de Null en realidad lo que tiene acá por contrato es el cobro del peaje y la adjudicación de ese cobro a sí mismos. O sea, creo que según los nuevos pliegos, creo que le tiene que dar un porcentaje al Estado argentino, pero es muy poco, así como sucedió siempre, digamos. Mientras nosotros estábamos en recuperación de la vía navegable en el 2021, cuando se termina la concesión, la primera, aquella de 1995, nosotros tuvimos durante ese momento una extensión del contrato por 1 año, por 6 meses, una cosa así. De hecho, después la AGP siguió contratando sus servicios durante un tiempo más. Nada, fue como una extensión del contrato que duró entre una cosa y otra 2 años. Durante ese momento, por ejemplo, nosotros empezamos a cobrar el peaje y hacíamos un abono por afuera de lo que había sido el trabajo. Antes ellos cobraban el peaje nada más y nosotros además le dábamos este subsidio. Claro. Ahora es el cobro del peaje, y lo que tiene esto que contaba de Servimagnus y cómo es esta sociedad, ahí hay algo que estuvo pasando en los últimos meses. Digo, esta licitación se debería haber terminado de adjudicar el año pasado. Nosotros tuvimos la primera apertura de la licitación a comienzos finales del 2024. Y en el 2025 esta licitación se cae porque las empresas que estaban participando de la licitación decían que los pliegos estaban escritos a medida de Jean de Null y que lo consideraban fraudulento de alguna manera. No es esta la palabra que utilizaron, pero vamos a ponerle que era esta porque no me acuerdo el término concreto legal que habían utilizado. Entonces, nosotros tenemos
una licitación que de alguna manera se judicializa, eso se detiene, después se escriben nuevos pliegos, no sin antes tener una reticencia muy grande por parte de un sinfín de organizaciones, organismos y gente que trabaja en puertos. Yo lo he nombrado mucho en estas llamadas que hemos tenido con ustedes, a Pepe Lojo, el expresidente del Puerto de la Plata, que bueno, ahora durante este año estuvo junto con Eduardo Barcesat y con Tayana denunciando fuertemente los pliegos, porque estaban escritos obviamente a medida de empresas extranjeras y con un nivel de riesgo de impacto ambiental en la Argentina que es muy importante, que directamente afecta a nuestras comunidades, afecta a las ciudades aledañas a los ríos y demás. Pero en estos pliegos, que bueno, que finalmente se escriben con algunas cosas diferentes y termina saliendo igual, nosotros tuvimos 3 empresas en la última recta, que eran una empresa brasilera, 2 empresas belgas. Una era DEME, que está de alguna manera vinculada a capitales estadounidenses, y teníamos a Jean de Null, que bueno, ya la conocemos, digamos. Jean de Null, si no recuerdo mal, es en la tercera apertura de sobres de la licitación, muestra que iba a estar en sociedad con Servimagnus, que es esta empresa de los Román, que tuvo muchos contratos con algunas empresas chinas o con empresas del Estado chino, prestando servicios, sobre todo, y DEME denunció que Jean de Null tenía estos vínculos con China, porque en los pliegos se prohíbe que sean empresas estatales las oferentes para ganar esta licitación, y había algunas empresas chinas interesadas en su momento y tuvieron que irse. Entonces DEME denuncia ante Estados Unidos directamente, y lo denuncia ante Marco Rubio directamente, la situación con Jean de Null. Y es por eso que mientras en mayo Trump visitaba China, Santiago Caputo visitaba Estados Unidos, y una de las cosas a resolver era que Estados Unidos estaba muy preocupado con que Jean de Null se ocupe de la vía navegable porque tenía vínculos chinos aparentemente. Esto fue obviamente aplacado rápidamente, y nosotros ahora tenemos un contrato que tiene a Servimagnus, y además están los Neus dentro del parangón de contratos que tiene Jean de Null tercerizados. Ariadna, te interrumpo porque justo de eso te quería preguntar. Vos recién nombrás a los hermanos Neus. Alguna vez acá en el programa ya habíamos hablado de ellos. Para quienes nos están escuchando y les suena el apellido, la misma familia multimillonaria que en algún momento tenía la empresa de soda, digamos, esa familia Neus. Uno se encuentra que hoy quienes llevan adelante la empresa, digamos, los nietos de esos empresarios, son parte de Jean de Null, y también parte de quienes financiaron la campaña de Javier Milei dentro de otro consorcio en relación con Santiago Caputo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, son quizás uno de los mayores ganadores de todas las privatizaciones que se están llevando adelante. Digo, ahora hace muy poco, hace que un mes más o menos, ellos se terminaron quedando con la adquisición de las 50 acciones que faltaban de Transener, que es la mayor transportadora de electricidad del país, por unos pesos, o sea, por 350 millones de dólares, una cosa así, que es bastante poco. Estamos hablando de que es, por ejemplo, la transportadora principal de electricidad del país. Lleva electricidad en la provincia de Buenos Aires es central, y en el resto del país también. Y la realidad es que son ganadores de este modelo. Obviamente estamos frente a una de las
magnificaciones de un oligopolio que no para de crecer y que obviamente es estrictamente por el vínculo con Santiago Caputo. Estos neus que vos comentabas son amigos de la infancia de Santiago Caputo. Ahí hay que recordar, hay que darle importancia a las relaciones viejas, ¿viste? Como no hay que separarse de los amigos de cuando vos sos chiquito. Y no sabés que amigo de repente va a tener una mega empresa y una licitación ilegal con el gobierno de turno, ¿no? Qué casualidad para Milei y qué casualidad para Mauricio Macri, que se queda un poco afuera de esta repartija, porque, bueno, competía con Jean Denul y Milei lo primerió, ¿podemos decir eso? Sí, ahí estaba incluso Máxima Zorrigueta, interesada en el negocio de la vía navegable. Lo estuvo durante mucho tiempo. Después, la realidad es que el niño Caputo viene ganando bastante terreno y Jean Denul tenía la licitación ganada, pero desde el primer momento, a mí no me cabe duda de eso. O sea, tenía la licitación ganada desde el decreto 949 del 2020. Jean Denul se iba a seguir encargando de la vía navegable primero porque ya conoce la trama política de la Argentina y es una empresa que es muy viva. O sea, esta cuestión de tener una empresa argentina privada en la sociedad para presentarse ahora encima. La sociedad, nosotros le decimos Hidrovía a la vía navegable porque en el 95 se crea Hidrovía Sociedad Anónima, que es la sociedad que hace EMEPA con Jean Denul. Ahora la sociedad se llama Vía Navegable Argentina, la sociedad que presentaron. A mí me hace mucha gracia porque son bichísimos. Pero esta cuestión de tener una puerta privada de la Argentina como pie en la discusión política es muy importante porque es lo que ha hecho que ellos tengan estos vínculos políticos que tienen. Nosotros recordemos además que la cuestión geopolítica de este tema es en un contexto de guerra y de extractivismo para Latinoamérica, de repliegue de Estados Unidos sobre su patio trasero, en el que nosotros estamos cada vez más vulnerables y encima nosotros no somos Brasil hoy por hoy, hemos quedado mucho atrás en esa carrera de ganar terreno en lo geopolítico. En un momento podíamos decir que estábamos mejor que Brasil, hoy esa realidad es muy distinta. Entonces en esa situación nosotros estábamos cada vez más balcanizados y tenemos balcanizada nuestra arteria principal de la Argentina. Ayer justo un compañero que se llama Germán Mangione, que es un gran compañero que sabe un montón de comercio exterior, comentaba en otro programa que nosotros entregamos, para pensarlo en términos geopolíticos actuales, entregamos nuestro estrecho de Hormuz. Uh-huh. Y para mí es muy gráfico decirlo de esa manera porque es la realidad. Y esto que comentaba de que nosotros en la Argentina, no en todo el mundo, los países principales se encargan de sus ríos interiores y nosotros, es histórica esta cuestión, digo, la primera entrega de las vías navegables es en 1852 con el decreto de Urquiza, y después obviamente tuvimos 200 años de historia en los que las capacidades fueron pocas para revertir esa situación. Y hoy tenemos nuevamente el manejo de la OTAN sobre nuestros ríos interiores, porque no es ni más ni menos que eso. Acabamos de entregar el mar argentino a la patrulla de Estados Unidos y entregamos ahora nuestra vía navegable troncal a Jean Denul, que no es más ni menos que aliado irrestricto de los poderes principales de los anglosajones. Y, ¿sabes? Estaba pensando, Ariadna, en algo que nos comentabas otras veces que estuvimos charlando acá respecto a las economías regionales y particularmente a la cuestión social, ¿no? Que afecta también respecto a lo que sucede con nuestra vía navegable troncal, y preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo afecta el día de hoy que haya habido una nueva concesión a 25 años para estas personas que están cercanas al río Paraná y que, bueno, se encuentran atravesando cada vez más situaciones de vulnerabilidad?
Bueno, lo principal para mí es el problema de un pliego que quiere llevar el río a 44 pies. Nosotros hoy tenemos el río en unos 34, 35 pies. Después depende obviamente la zona, pero estamos hablando de la zona del complejo agroexportador de Rosario, por ejemplo, es la zona de Paraná de Las Palmas, entendiendo que, recordemos nuestra parte de la vía navegable troncal, la zona argentina, nosotros tenemos unos 1.400, 500 kilómetros más o menos de Paraná de Las Palmas, y la zona que conecta al Río de la Plata previamente, ¿no? Ellos quieren llevar a 44 pies el río sin ningún estudio de impacto ambiental. El año pasado se hizo una asamblea, como se suele hacer, como se hizo ahora con la cuestión de los glaciares, de la ley de glaciares, y obviamente fue una instancia en la que escucharon lo que los profesionales, organizaciones, trabajadores, sindicatos tenían para decir, pero no se hizo nada que modifique los pliegos. Ya nosotros tuvimos una primera licitación sin estudios de impacto ambiental y ahora tenemos esa nueva situación. No hay estudios de impacto ambiental que determinen que el río se puede llevar a 44 pies, recordando que la extensión de ancho de nuestro río Paraná tiene 600 metros aproximadamente, estamos hablando de 6 cuadras más o menos, y que quieren convertir una vía fluvial en una vía marítima, en una vía de ultramar, que puedan transportarse barcos de gran tamaño como si fuera el océano. Eso es básicamente expulsar a nuestros pueblos de esas zonas, especialmente la ciudad de Victoria, que es una ciudad de Entre Ríos, que está frente a Rosario, que tiene una disposición diferente de la tierra y demás, o sea, no tiene tantos barrancos como tiene la ciudad de Rosario, que es lo que le permite tener este gran complejo agroexportador. Y Victoria, desde la situación de dragado constante que está teniendo el río Paraná, que la situación de dragado constante se debe nada más y nada menos que al pedido de las agroexportadoras. Digo, Cargill levanta el teléfono y le dice a Jean de Null, no es así obviamente, pero quiero que draguen más el río. Un poco el sindicato de las agroexportadoras es la Bolsa de Comercio de Rosario. Imagino que el manejo tiene que ver con ese gran complejo de inteligencia. Y desde que sucede esto, hace ya un par de años, y con las bajantes históricas que viene teniendo el río Paraná debido a lo que ha sucedido en el Amazonas, pero también lo que sucede en nuestra Argentina con respecto al mal manejo del río, es que Victoria está perdiendo su capacidad de tener la toma de agua en el río Paraná. El río Paraná tiene algunas vertientes. La ciudad de Victoria tenía la toma de agua para abastecer a la ciudad, la sigue teniendo, ¿no?, en una de esas vertientes, y esa vertiente se está secando. Entonces Victoria tiene que estar cada vez tratando de llevar más adentro los caños de toma de agua. Obviamente implica que se tenga que reinventar la ciudad de Victoria y que tenga que tener un trabajo de nueva infraestructura, y además obviamente estamos ante una situación en la que Victoria pronto se puede quedar sin la toma de agua, porque ahora los pliegos dicen que se puede seguir profundizando el dragado. Eso va a hacer que se pierdan algunas tomas de agua, y estamos hablando de vertientes de ríos pequeños o de lagunas o de arroyos. ¿Qué pasa si este dragado empieza a impedir que el río Paraná alimente las vertientes de otras ciudades y de otras tomas de agua? Eso es sumamente peligroso. Vamos a volver en el tiempo y vamos a volver a tener aguateros, porque esto afecta directamente eso, y también afecta obviamente la situación de narcotráfico que tenemos en la Argentina, que eso ha crecido nada más y nada menos porque nosotros no tenemos capacidad de control sobre nuestro comercio exterior.
Cuando existía el IAPI, nosotros teníamos control sobre lo que sucedía con nuestro comercio. Hoy tenemos un comercio exterior millonario en el que exportamos commodities, no vemos un solo peso y los argentinos son más pobres que nunca. Y esa situación obviamente se da justamente porque nosotros tenemos una incapacidad de control, no porque no podamos, sino porque nuestro Estado no quiere y porque nuestros gobiernos constantemente tienen sus negocios con el complejo agroexportador, o al menos no los quieren tocar. Después eso es un capítulo aparte, qué negocios ha tenido cada uno para que esto siga de esta manera. A mí lo que... No, perdón, te corto, Ariana, porque se nos va el programa, nos queda la última. Hay un montón de cosas. Si pasa esto con Victoria, no me quiero imaginar con las familias que viven a la vera del río, pueblitos más chiquitos. Muchísimo para charlar, pero bueno, esto, ¿cómo quizás vos que nos puedas dar un cierre de esto de este tema, por lo menos por hoy, pero como una pregunta quizás medio básica o simplista, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer como amén de tu confeso pesimismo? Pero que podemos hacer algo de acá a los próximos 25 años para, no sé si hay una revisión como la hubo en el convenio anterior que decías, si se puede pensar en alguna lógica soberana que trate de revertir este movimiento. Si bien yo he mantenido mi pesimismo con respecto a que se iba a privatizar igual, el otro día cuando se terminó de adjudicar la licitación, yo vi en redes más que nada un sinfín de comentarios de gente que jamás había hablado de la vía navegable diciendo la puta madre, están, perdón por la palabra, están privatizando nuestro río Paraná. Gente que ni siquiera sabía que ya estaba privatizado el río Paraná. Claro. Que ahora tenemos una extensión desde el 95 hacia el 2050 de 55 años de privatización casi, ¿no? Y eso a mí me dio esperanzas, y el otro día estaba hablando con compañeros, he hablado con Germán, con Rodri Saboretti, que es un compañero que labura el tema también desde Córdoba, y decíamos esto, la verdad es que yo llego a esta instancia de otra manera, personalmente, ¿no? Y después yo creo que colectivamente la situación es diferente. Tenemos al menos una parte de nuestro pueblo no está anestesiada, y eso hace que puedan prestar el foco o puedan prestar atención a lo que está sucediendo también con la vía navegable, que es algo que sabemos solamente los que estamos más o menos interesados en el tema. Y yo creo que eso nos permite que, llegada la instancia de la vuelta a un gobierno popular, nosotros exijamos que la vía navegable vuelva a manos argentinas, porque tenemos la capacidad, tenemos las dragas, tenemos las balizadoras, tenemos el capital humano, tenemos la sabiduría de conocer nuestro propio río, y hay algo que yo siempre digo, que es que nosotros, si tuviéramos en nuestras manos el río Paraná, podríamos pagar la deuda con el FMI rápidamente. Ahora quizás nos lleve un poco más de tiempo, pero esa es la realidad. Nosotros, si tuviéramos en nuestras manos la capacidad de cobrar el peaje, de gestionar nuestro propio río, no tendríamos los problemas económicos que estamos teniendo y no tendríamos los problemas de contrabando y narcotráfico que hay en la Argentina, porque hoy lo que sucede es que no se controla nada. Yo creo que estamos en una instancia diferente. Invito a que quienes estén escuchando se interesen en el tema. Voy a recomendar que si les interesa el tema, con el SENAC, justamente mientras se hacía la licitación, nosotros lanzábamos el curso de Cuencas Hídricas Soberanas y Comercio Exterior, que está en curso, y que ahora este sábado, hoy, se está lanzando la segunda clase con Germán Mangione, que es de Comercio Exterior y que está buenísima. Así que recomiendo que hagan los cursos de SENAC, porque bueno, nosotros ahí ponemos el foco también en varios temas que
obviamente para una entrevista quedan cortos, pero que son muy importantes y que es necesario que nosotros sepamos cómo se maneja nuestro comercio exterior, que es principalmente por la vía navegable troncal. Así que la verdad es que yo igual estoy esperanzada, y muchos compañeros también, porque sabemos que no llegamos de la misma manera y que este pueblo es mucho más consciente que en el 95. En el 95 no se sabía qué pasaba. Hoy este pueblo sabe lo que está pasando, y para mí eso es una ganancia exponencial respecto de 25 años atrás. Espectacular, Ariana, te agradecemos. Para acceder a este curso, lo podemos hacer en la web. Exacto, tienen que ingresar a cenac.ar y ahí es todo muy dinámico, así que los guía la web, pero es el último curso, y después obviamente están los otros cursos que ya se han hecho de geopolítica, de relaciones internacionales y demás, del resto de los compañeros que están muy buenos. Así que invito ahí a hacerlos. Pero bueno, muchas gracias a ustedes como siempre por el llamado y por la atención, así que es como siempre un gusto. A disposición, volveremos a encontrarnos seguramente. Hablamos con Ariana Alipi sobre esta nueva concesión de nuestra vía troncal navegable, y se nos termina el programa. Nos vamos con Triunvirato Ambiental, y si podemos con un pedacito de Carmen, El último jueves. Compañeras y compañeros, esta es la marcha 2515 de los jueves de la Madre de Plaza de Mayo. ...2515 jueves. Yo, antes de comenzar o para comenzar, quería hacer un reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que hacen la plaza cada jueves con las madres. Y voy a cerrar con esto porque creo que es suficiente. Les decimos e invitamos al próximo foro que vamos a tener seguramente en agosto, que vamos a trabajar en... Abrazo de parte de todos nosotros a nuestros hermanos venezolanos que lo están pasando tan mal en este momento, que la verdad que es tremendo lo que les está pasando, y así todo tienen toda la fuerza, porque yo me comuniqué con una de ellas que la conocimos cuando fuimos cuando fuimos nosotros allá, y me contestó con toda la fuerza y toda la energía diciendo que estaban haciendo todo lo que podían y que tenían mucha gente que los ayudaba, bueno, con toda la fuerza. Así que un abrazo grande. Bueno, ¿qué vamos a decir de lo que nos pasa en el país? Ya lo sabemos, tenemos que repetir siempre lo mismo. Tenemos a Dorni escondidito, porque no le siguen los juicios, no le siguen preguntando nada, porque total él es buenito y hace todo bien, así que eso es lo que estamos teniendo. Por supuesto que seguimos con lo mismo, cada vez la gente tiene menos para comer, cada vez hay, bueno, yo soy jubilada, ¿qué voy a decir? Bueno, hay un amigo acá que me dice millonaria cada vez que voy a cobrar la jubilación. Como siempre, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los medicamentos que supuestamente nos daban a los jubilados, no hay plata para los chicos, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para nadie, simplemente para ellos está la plata. Porque ayer escuché en la televisión uno de esos muchachos tuiteros que reconoció en la televisión que le pagaban todos los meses alrededor de 1 millón de pesos para que no los criticara. Eso lo escuché ayer, lo dijo él mismo, así que debe ser cierto, no va a decir una mentira de semejante cosa. Así que bueno, como les digo siempre, tenemos que unirnos, estamos muy entretenidos con el Mundial, cosa hermosa que hasta yo veo los partidos, pero no nos dejemos tapar el sol. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias. Y fuera Milei, Cristina inocente y libre.
y Axel, presidente de la Nación. Muchas gracias, hasta el jueves. Pero hacen falta voces, hacen falta muchas voces, y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.